En primer lugar, escucharemos a María José Alzari, quien disertará sobre el marco regulatorio ambiental argentino para la gestión eficiente del recurso hídrico. Es abogada, especialista en derecho ambiental y en los diferentes aspectos del derecho de la sustentabilidad. Posee una especialización en régimen jurídico de los recursos naturales. Es docente de grado y posgrado en varias universidades. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente, wow, este auditorio es impresionante. Bueno, dos aclaraciones. La primera, soy abogada, así que no me van a escuchar hablar de temas técnicos, los cuales apenas llego a comprender. Y la segunda, tampoco va a ser una presentación sumamente jurídica como para que se duerman en esta fin de mañana. Pero sí mi idea fue un gran desafío, decir, bueno, ¿hacia dónde desde la regulación jurídica encaro esta presentación? Y bueno, espero poder traer, no sé si alguna luz o quizás alguna línea de hacia dónde podemos ir. Regulaciones, estuvimos viendo que desde diferentes ámbitos hay un montón de regulaciones que hacen referencia a diferentes niveles de concentraciones de arsénico, y una de las cosas que me preguntaba mientras estaba armando la investigación era ¿por qué tantas diferencias entre los niveles de concentraciones de arsénico? Claramente ustedes pueden llegar a tener una respuesta más precisa, pero desde lo jurídico empiezan a generar algún tipo de interrogantes. Y acá, en esta primera presentación, que son algunos de los de regulaciones que hacen a agua potable, marqué dos cositas en amarillo. Una de las primeras que están muy referidas a concentración de arsénico en agua potable. Estamos hablando de calidad de agua potable, pero me llamó la atención la regulación de Chubut, que si bien es una de las más actuales, está reglamentando el Código Ambiental. Reglamenta recurso hídrico del Código Ambiental de una manera uniforme, no sé si uniforme desde la reglamentación, desde calidad de agua, calidad de efluente, calidad de agua potable, y esto sí me llamó la atención y quiero que vamos a quizás terminar volviendo a esto. Pero ¿cómo podemos empezar para decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir? ¿Dónde estamos? Estamos en un país federal. Y creo que no nos podemos olvidar de que somos un país federal, en donde las provincias han cedido a la nación ciertas competencias, reservándose todo el resto de las competencias hacia ellas. Y esto no es menor cuando hablamos de regulaciones jurídicas, porque muchas veces nos preguntamos por qué Jujuy regula una cosa de una manera y Tucumán regula otra. ¿El recurso es diferente? Y quizás la respuesta desde lo técnico sea no, el recurso no es diferente. ¿Por qué lo hacen de manera diferente? ¿Por qué no tenemos una norma nacional que diga esto es de esta forma? Porque somos un país federal. Y al ser un país federal, un montón de cuestiones que muchas veces aparecen lógicas, no tienen esa lógica en el día a día y en la efectividad de una gestión. Y esto no lo podemos olvidar. Nos guste o no, somos un país federal. Si bien la Constitución nos trae algunos elementos que podemos utilizar, y creo que hay tres elementos que pueden ser muy interesantes a tener en cuenta. Con la reforma del año 94 se incorporaron como mínimo 2 artículos en la parte dogmática de la Constitución, y acá también esto es importante porque estos artículos, al estar en la parte dogmática de la Constitución, trazan o deberían trazar toda la política pública de nuestro Estado, nacional y provincial. Digo deberían porque esto no siempre es así. Y tenemos 2 artículos importantes, el 41 que se refiere a los temas ambientales y el 42 que se refieren a los temas de derechos de los consumidores. Con estos 2 artículos, créanme que podemos hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el artículo 41 habla del concepto o introduce el concepto de desarrollo sustentable, ese desarrollo que garantiza que las
esta generación satisfaga sus necesidades, pero que las próximas generaciones también lo hagan, refiriéndose a una clara utilización racional de los recursos. Y el artículo 42, que habla de los derechos del consumidor, habla de algo sumamente importante, que es el derecho al acceso a la información. Y ahora vamos a volver después un poquito al tema del derecho a la información. Y otro de los puntos interesantes de la Constitución Nacional, que se agrega también con las reformas del 94, es lo referido a los órganos o a las provincias, los gobiernos provinciales. El primero que destaca, esto es una redundancia, pero bueno, fue necesario desde lo político, el registrar que los recursos naturales son de dominio de las provincias. ¿Qué significa esto? Cuando alguien tiene el dominio de algo, tiene la posibilidad de decidir qué se hace y cómo se hace con eso. Entonces, son las provincias las que van a definir, o las que tienen la potestad de definir, cómo se gestionan sus recursos naturales. Y acá empezamos un poquito con los problemas, pero también nos traen algunas posibilidades de gestión, como pueden ser la posibilidad de crear regiones para el desarrollo económico y social, o de celebrar tratados parciales entre las provincias para la gestión de algún tipo de tema. Créanme que si bien esto está en la Constitución desde el año 94, no tenemos mucha experiencia en estos acuerdos interprovinciales para la gestión de algún tema que las provincias podrían realizar. Y acá traigo otro tema, y lo sigo mareando de una punta a la otra, pero espero después terminar con hacia dónde quiero llegar con la idea. En el año 2015 se publica el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y este código trae una clara paso desde una mirada desde el derecho privado al derecho público. ¿Y de qué manera? Con la introducción de los derechos colectivos. No solo de los derechos individuales, sino la introducción de los derechos colectivos y esta clara definición, que si bien ya estaba en nuestro sistema jurídico, pero queda bien claro con esta nueva versión del Código Civil y Comercial, de que los derechos individuales deben estar siguiendo o no pueden violentar o vulnerar los derechos colectivos. Una clara prevalencia de los derechos colectivos por sobre los derechos individuales. Y esto es muy complejo para quienes trabajamos desde los ámbitos jurídicos, principalmente desde los ámbitos privados, en donde siempre creemos que el derecho privado tiene como una supremacía, mi derecho a la propiedad, mi derecho al comercio, mi derecho a ejercer una industria justa. Sí, son derechos sumamente importantes y que nuestra Constitución resguarda, pero siempre en la medida en que esos derechos privados no vulneren o no tengan la capacidad de vulnerar derechos colectivos. ¿Cuál es un derecho colectivo? El derecho a gozar de un ambiente sano, el derecho a gozar de la salud. Son todos derechos colectivos que tienen supremacía por todos los derechos individuales. Y no solo eso introduce el nuevo Código Civil, sino que cuando habla de la responsabilidad objetiva, va a establecer que esta responsabilidad objetiva, paréntesis, la responsabilidad objetiva es esa responsabilidad que nuestro sistema jurídico presupone ante ciertas situaciones con independencia de si el que causó el daño tuvo intención de causar el daño. ¿Y a dónde lo va a llevar? Fíjense, lo va a llevar acá estamos, acá abajo, a no solo las cosas que son riesgosas por el mismo riesgo o por su vicio, sino a todas las actividades riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Esta responsabilidad objetiva corresponde a empresas, empresarios, funcionarios públicos. Y está en nuestro Código Civil así establecido. Y acá nos vamos a, un minuto, y esto por supuesto no me alcanza, nos vamos a las leyes de presupuestos mínimos. Y acá quiero hacer hincapié especialmente en dos leyes. La primera es la de acceso a la información pública ambiental del año 2006, en donde todos los órganos públicos, ambientales o no, están obligados a proporcionar información sobre el ambiente y sus elementos. Y la segunda, una ley muy, muy controvertida, que es la Ley de Régimen de Gestión Ambiental de las Aguas, donde es una ley que nació muerta, por decirlo de alguna manera, si bien sigue vigente porque nadie la derogó hasta el día de hoy. Es una
normativa que intentó darle a la autoridad nacional la posibilidad de regular parámetros de calidad de agua. Imagínense las provincias pusieron, antes, o sea, no terminó de salir sancionado, que ya las provincias habían puesto el grito en el cielo de la autoridad nacional no nos va a decir cuál es la calidad de nuestras aguas. A esto se intentó darle algún tipo de respuestas a través de la política, los principios de la política hídrica nacional que fueron sancionados, o sea, fueron publicados unos meses después, como para decir, bueno, a nivel nacional damos alguna respuesta, no seguimos la ley de presupuestos mínimos, pero vamos hacia esto. Sí, pero tampoco nos siguió nada de esto resolviendo los temas que hoy están todos acá planteando. Propuesta de solución, usar lo que ya tenemos. El federalismo de concertación hoy es, o por lo menos hasta este momento, la única herramienta con la cual podemos contar para poder empezar a resolver ciertos problemas que necesitan una mirada coherente desde la política pública y desde la política pública concertada. No podemos tener provincias que regulan calidad de agua de una forma diferente a otra provincia. Tenemos que tener regulación unificada, regulación coordinada para que los gestores, ya sea públicos o privados, puedan seguir una línea y una línea a largo plazo, no una línea. Escuchábamos hasta hace un ratito temas que se refieren a comercio internacional, temas referidos a salud pública que llevan años de detección y años que después hay que asumir el costo de las consecuencias de esa no acción de la política pública. Entonces, si pensamos en una relación de gestionar en forma integrada los aspectos ambientales y los aspectos referidos a la salud con base a un fuerte acceso a la información de los gestores públicos, de los gestores privados y de la población en general, en el marco de este federalismo de concertación, donde como mínimo tenemos 2 órganos ya institucionalizados con los que se pueden trabajar, que son el COIFE, el Consejo Hídrico Federal, y el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente. Para esto hay que darle fortaleza institucional a estos 2 organismos para que puedan trabajar en forma conjunta para poder dar algún tipo de solución coherente para la gestión de la política pública. No más. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación escucharemos a José Erkovitz, quien disertará sobre arsénico en agua de bebida en tiempos tóxicos. Jorge Erkovitz, mil disculpas. Es doctor en Medicina de la UBA, investigador del CONICET, docente, presidente de la Fundación Prosama y miembro de la Red de Seguridad Alimentaria. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Buen día. Creo que voy a bajar. Bueno, lo que tenemos acá, quise poner esto en primer lugar porque la cantidad de agua que consumimos, que llamamos agua mineral o agua de fuente, es una cantidad sumamente importante que ha ido cambiando mucho con los tiempos, que viene de una antigua tradición en la cual se consideraba que era agua saludable por naturaleza, pero en este momento estamos hablando de 800 millones de litros de agua, en los cuales ustedes ven que la cantidad máxima de arsénico que se admite es de 200 microgramos litro, o sea, muy por encima del valor que se admite para aguas de red. Y eso acompañado por muchos otros elementos que también están en cantidades muy elevadas. Y esto implica, de hecho, que no solamente las zonas que son endémicas se afectan por el arsénico en exceso, sino que también exportamos, digamos, agua con arsénico a otras zonas que no están afectadas, pero que la gente consume pensando que es agua saludable. Yo voy a focalizar mi exposición a los efectos que tienen o a la forma de poder evaluar la toxicidad de distintos elementos. En este caso vamos a hablar principalmente del arsénico
mediante bioensayos de toxicidad. Los bioensayos de toxicidad son instrumentos sumamente útiles porque, en primer lugar, evaluamos el efecto de un agente o de un conjunto de agentes o mezclas muy complejas sobre seres vivos. En definitiva, cuando fijamos límites, de lo que se trata es saber si tiene un efecto sobre los seres vivos, que son los que queremos proteger, tanto a nivel de ecosistema como a nivel de la salud humana. Los ensayos que nosotros desarrollamos, por su alta sensibilidad y por tener muchos puntos finales de evaluación altamente relevantes en relación con el objetivo de cuidar el ecosistema de la salud humana, es un bioensayo con embriones de anfibios que llamamos Amphitox y que podemos estudiar para agentes físicos, químicos, mezclas, toxicidad aguda, crónica, etcétera, etcétera, según el objetivo del estudio. En el caso particular del arsénico, pero que esto es válido para muchísimas otras sustancias, los mecanismos de acción son genotóxicos. En el arsénico está discutido, pero todos sabemos el efecto que se reconoce como micronúcleos sobre los cromosomas, etcétera. O sea que hay un efecto que podamos llamar genético con toda seguridad, pero después hay un efecto, que es sistémico a través, o sea, podríamos llamarlo genéricamente epigenético, por el cual se modifica la lectura de la información genética. El arsénico cumple con ambos roles y en general muchas otras sustancias también, de tal manera que tenemos una sustancia que tiene múltiples mecanismos de acción que resultan en los efectos adversos que vamos a comentar. Además de la muerte con los embriones, podemos estudiar muchos otros parámetros. Yo les muestro el más simple, malformaciones. No hace falta ser un experto para reconocer que este embrión ha tenido una dificultad en el desarrollo, tiene un crecimiento mucho menor, tiene microcefalia, incurvación del eje, asimetrías y una zona con tumores que ustedes lo pueden ver, y todo esto se genera en pocos días, de tal manera que yo puedo rápidamente saber si una sustancia química, además de ser teratogénica, en este caso es equivalente a ser cancerígeno, porque, por ejemplo, en un corte histológico, cualquier patólogo puede reconocer que es una formación tumoral. En el caso particular del arsénico, ven ustedes malformaciones, o sea que el arsénico efectivamente produce el mismo tipo de efecto. Lo interesante es que la sensibilidad del embrión, y este es un método que nosotros aplicamos en forma general, en los distintos estadios del desarrollo se producen distintos efectos y además la sensibilidad del embrión es diferente en distintos momentos dentro de ese desarrollo. De tal manera que nosotros podemos reconocer una enorme cantidad de problemas que genera cualquier agente sobre los seres vivos. Este es un estudio de aclimatación que se los comento porque es una forma de revelar cuál es la sensibilidad del embrión frente a un tóxico. Por un lado, ese método de aclimatación me permite exponerlo a dosis muy, muy bajas, prácticamente en el orden de los que se registran por absorción atómica. Después desafiarlo con una dosis tóxica y ver si el embrión tiene una diferencia en la acumulación del arsénico o en la respuesta que genera frente al desafío. De tal manera que nosotros sabemos cuál es el nivel de sensibilidad del organismo frente al tóxico a través de este método. Además, el método permite, además de esta sensibilidad, nos permite reconocer que el organismo es capaz de desarrollar una defensa frente al tóxico en muy pocos días. Puede ser mucho más resistente que otro organismo que no haya sido expuesto al protocolo de aclimatación.
Ahora les quiero mostrar efectos combinados entre distintos agentes que tienen mucho que ver con el arsénico. En este caso es con el DCA. El DCA es un producto, una sustancia que se produce como consecuencia de la cloración. Y la cloración, ustedes saben que es un proceso normal en la potabilización del agua. Tratado el embrión con concentraciones de DCA y de arsénico que no revelan mortalidad, cuando los tratamos en forma conjunta se manifiesta esa letalidad, lo que muestra el sinergismo entre dos elementos que normalmente están en el agua. En este caso se comentó acá el efecto sinérgico o el efecto que se ve sobre la piel por el arsénico. Acá es un experimento de irradiación ultravioleta más arsénico, que se ve también un efecto sinérgico. De tal manera que cuando hablamos del arsénico y cuál es el límite que tenemos que fijar para el arsénico, tenemos que pensar en una forma holística. Los organismos están expuestos, nosotros como seres vivos estamos expuestos a múltiples agentes, múltiples factores, y por lo tanto establecer la evaluación de riesgo solamente sobre la base eventual del arsénico es sumamente pobre como decisión sanitaria. Tenemos, Marta me va a tener que disculpar, tenemos simultáneamente otros agentes. Acá tenemos más de 10 millones de hectáreas con glifosato que también tienen arsénico. O sea, tenemos muchas, y el glifosato mismo tiene un mecanismo de acción que en algún aspecto se superpone al arsénico también. ¿Qué ocurre con la producción de sustancias químicas? Profundizando este tema. Cada 10 años se duplican. ¿Cuál es nuestro límite? ¿Cuál es nuestro límite como sociedad humana para seguir incorporando sustancias químicas para satisfacer nuestras necesidades? Nadie lo sabe. Yo hice un estudio aprovechando la evolución. No voy a entrar en detalle porque Marta ya me indicó que tengo un minuto. Ya no lo tengo. Hace un minuto. Entonces, lo que les puedo decir es que el que está interesado, desde la ecotoxicología se puede explicar por qué motivo en esta extinción que todos conocen, algunas especies desaparecieron y otras no. La selectividad dentro de un proceso de extinción masiva por sustancias químicas. Bueno, vamos a seguir y vamos a terminar. Por lo tanto, estamos en una situación en la cual no solamente tenemos que fijar un valor para proteger la salud en el momento, de acuerdo a los criterios actuales, la mejor decisión que podemos tomar, sino en función de todo lo que está en el medio y que afecta a nuestra salud y que actúa sinérgicamente con el arsénico. Y eso significa construir resiliencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Escucharemos a continuación a Susana García, quien disertará sobre análisis de impacto regulatorio a 104 años del descubrimiento del acre en Argentina. Es profesora de la primera cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA, magíster en toxicología de la Universidad de Sevilla, especialista en medicina del trabajo, directora de salud y educación ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a Marta y a los organizadores por la invitación. Es la primera vez que estoy en este auditorio que me resultó maravilloso. Bueno, yo tengo que hablar de normativa y salud y quería empezar, bueno, primero voy a decir que mi breve exposición espero que sirva para demostrar que todos los argentinos
los salteños, los santafesinos, los bonaerenses y los santacruceños tienen derecho a recibir agua con 10 partes por billón con menos de 10 partes por billón de arsénico, como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, como el agua que reciben los estadounidenses, como el agua que reciben los europeos, sin ninguna diferencia, porque ya está demostrado que la relación costo-beneficio dice que si todos hoy nos preocupamos por invertir en agua segura, eso significa agua con menos de 10 partes por billón de arsénico, vamos a ahorrar mucho dinero en las enfermedades y los costos asociados al consumo de agua con más de 10 partes por billón de arsénico. Todo el bagaje de conocimiento y las ecuaciones costo-beneficio que ya han sido estudiados en el mundo, voy a tratar de resumirlas muy brevemente y de dejarles las citas para que las consulten si les interesa. En el año 1913, decía muy bien Marta cuando empezó y otros lo citaron, también, digamos, Argentina define por primera vez en el mundo que hay una enfermedad probablemente asociada con el consumo de arsénico en el agua de bebida. En el año 2013, cuando se cumplieron los 100 años, yo intenté que, ¿vieron el membrete de los organismos del Estado que dicen año de la reforma universitaria? Yo quería que el 2013 fuera el año del Acre _ vergüenza nacional. Después descubrí que lo podíamos hacer en el 2018, porque en el 2018 Ayerza, que en el 2017 había publicado también sus casos de hidroarsenicismo, en el 2018 hizo un proyecto de ley que decía que el Estado Nacional debía ocuparse de vigilar la cantidad de arsénico que había en el agua. En ese momento a él le preocupaban algunos departamentos de la provincia de Córdoba, porque la enfermedad todavía era la enfermedad de Belleville. Y obligaba también a que si se descubría que había arsénico, se hicieran aljibes. O sea, en 1918, Ayerza ya dijo que si encontramos arsénico, le tenemos que dar agua segura a la gente. ¿Y cuál era el agua más segura desde el punto de vista de que no tenía arsénico? La que venía de la lluvia, porque ya sabíamos que la que estaba por abajo iba a venir con arsénico. Los aljibes hoy todavía son la alternativa que elige Santiago del Estero, por ejemplo, para suministrar a poblaciones rurales dispersas el agua segura. Y hoy estamos con esto que es algo absolutamente novedoso, digamos, ¿no? Que es el análisis de impacto regulatorio. Miren qué tan novedoso es que ahí les puse una invitación para que vayan a Roma a un seminario que se va a hacer. Nosotros tuvimos un curso que organizamos desde Acumar el año pasado, que vinieron expertos de México, hizo uno el INTI hace un mes, digamos, con la misma experta mexicana sobre análisis de impacto regulatorio. Digamos, esto que viene de la mano de la OCDE, y como nuestro país pretende ingresar a la OCDE, se va a venir como una imposición. O sea, analicemos el impacto regulatorio de nuestras medidas. ¿Y qué es el análisis de impacto regulatorio? Bueno, el análisis de la competencia, el análisis de los riesgos de la medida regulatoria, el análisis costo-beneficio y, bueno, después las acciones reguladoras y los costos administrativos. Pero este análisis de impacto regulatorio ya se viene haciendo desde hace muchos años y ya se hizo en relación al arsénico. Bueno, digo, para que sepan y cómo se viene, digamos, la RIA para prácticamente todas las medidas regulatorias, sobre todo las que le cuestan mucho al Estado, el análisis costo-beneficio, la necesidad de un proceso de carácter abierto y participativo. Ojo, me interesó poner esto acá porque nosotros vimos muy someramente que la Argentina en el año 2007 definió que el agua de bebida debía tener menos de 10 partes por billón de arsénico y en el año 2012, eso lo definió el Ministerio de Salud, con una norma que surgió de la Dirección Nacional de Determinantes de la Salud, del Departamento de Salud Ambiental, donde yo trabajaba. Silvia Rivero, digamos, era la jefa del programa.
en ese momento está acá entre nosotros. Lamento que no haya tenido la oportunidad de contarles algunas cuestiones de toda esta trayectoria. Decíamos, en el año 2007, Salud define que el Código Alimentario Argentino, a través del Código Alimentario Argentino, tiene que entregarse agua de bebida con menos de 10 partes por billón, y en el año 2012, en un proceso que no fue tan abierto y participativo, se decidió que esa norma quedaba suspendida por tiempo indefinido, ¿sí? O sea, volvemos al estándar de las 50 partes por billón. Bien, mecanismos transparentes de tomas de decisiones, evaluación de riesgo, ningún efecto negativo en el consumo de agua, margen de seguridad adecuado. Bien. Les recomiendo este libro, Riesgo y Razón, ¿sí?, de Sunstein, del año 2006, que tiene un capítulo dedicado a lo que les voy a contar ahora sobre cómo se definió la norma en los Estados Unidos. Bueno, esta es la resolución a la que recién me refería, las 10 partes por billón. Esta norma y las 10 partes por billón tienen un respaldo muy sólido de evaluación de riesgo para la salud. La Organización Mundial de la Salud lo define en el año 1995, ¿sí? Y dice que en realidad debería ser 0. ¿Qué dice ese papel? 3 minutos. Dice que debería ser 0, pero como no se puede hacer 0 por la calidad de los laboratorios y por las tecnologías, propone que sea 10. ¿Qué dice? Que con 10, de cada 10.000 personas que toman agua, 6 van a tener un cáncer de piel. Con 10, ¿sí? Cada 10.000 personas que tomen agua, 6 van a tener un cáncer de piel. También dijo que con 50, cada 1.000 personas que tomaban agua, 13 iban a morir por un cáncer de hígado, de pulmón, de riñón o de vejiga, y de cada 1.000 personas que tomaran agua, con 50, 1 o 2 iban a tener una enfermedad carcinogenética en piel. Los cánceres de piel nos importan relativamente poco, son feos, la verdad que sí, digamos, pero nadie muere de los cánceres de piel que produce el arsénico, ¿sí? Sí se mueren de los cánceres de hígado, de pulmón, de riñón y de vejiga. Entonces, digamos que cuando en el año 2012 nuestro país dice, bueno, señores, vamos a suspender lo de los 10 porque la verdad no tenemos plata, ¿sí? En definitiva, ¿qué era? No tenemos plata para darle agua a toda la población con menos de 10 partes por billón de arsénico. También dijo, en lugar de permitir que por el arsénico mueran o enfermen 6 de cada 10.000 personas, vamos a permitir que mueran 13 de cada 1.000 habitantes. Y dijimos que tenemos entre 2 y 4 millones, ¿no es cierto? Bueno, háganle cuenta. Entonces, ¿qué pasó en los Estados Unidos? Breve. En el año 95, Estados Unidos, 1995, cuando la OMS recomienda los 10, Estados Unidos empieza a financiar las investigaciones para buscar polimorfismos genéticos. Una pena que hoy Valentina no haya podido contar lo que fue su tesis de doctorado sobre los polimorfismos genéticos que hacen que las poblaciones no necesariamente todas metilen el arsénico de la misma manera y que la proporción entre monometilarsénico y dimetilarsénico, arsónico, bueno, y esas cosas raras, entre las variantes monometiladas y dimetiladas, la diferencia entre eso determina el riesgo de enfermar, ¿sí? Los Estados Unidos empezaron a investigar esto en el 95, el director del Cinvestat estuvo en la Argentina, organizamos el taller, bueno, lo organizó Silvia en esa época, en el año 96, Salta y Tucumán, y él trajo sus resultados de los polimorfismos. Y él dijo, nos paga Estados Unidos, porque Estados Unidos, ¿qué quiere demostrar? Que en realidad es lo mismo que a la gente le demos agua, con 3, con 5, con 10, con 20, con 50, con 80, porque si tiene un polimorfismo genético igual va a enfermar, aunque le dé con 2. ¿Sí? Si tiene el polimorfismo que no le deja metilar, ¿sí? Y el que metila bien, digamos, aunque yo le dé con 50 es igual. Entonces,
invirtieron en esa línea de investigación porque les permitía ahorrar en tecnología de abatimiento. En el año 99, el Consejo Nacional de Investigaciones de la Academia Nacional de Ciencias hace un estudio, incorpora todas las publicaciones de la Argentina, ¿sí? Y dice que el riesgo de contraer un cáncer de vejiga de pulmón es 1 cada 100 habitantes que consumen agua con 50 ppb. Y si tomamos todos los cánceres, 8 veces más. Entonces, ¿qué dice el proyecto de la EPA que le entrega a Clinton en el año 2000? El máximo ideal debería ser 0. Deberíamos permitir 3 y poner un techo regulatorio de 5, a partir de lo cual sería inaceptable. La administración Clinton dice, no me cierran los costos, vamos a dejarlo en 10. ¿Sí? Resolución del año 2001 de Clinton. Viene Bush en el año 2001. Ya termino. Viene Bush en el año 2001 y dice, no me convence esto, no podemos, volvemos a 50. ¿Sí? Entonces dice, mientras tanto sigan investigando. Sale documento de la EPA, Federal Register, el documento está publicado, y le dicen, no hay manera. ¿Sí? Hicimos un análisis para 3, para 10 y para 20, y los costos monetizados y no monetizados para 50 son muchísimo más altos, los costos son muchísimo más bajos que los beneficios que va a traer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Bush? Vuelve para atrás a las 10 partes por billón. EPA concluye que si bien los costos monetizados de la norma de 10 se sitúan entre 6 y 2 millones, por encima de los beneficios monetizados estarían justificados una vez que se incluyeran los beneficios no cuantificados. Bien, entonces, ¿por qué hay que prevenir? Ya lo sabemos. Y en esta publicación que salió allá hace unos años está todo lo que acabo de decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Escucharemos a continuación a la doctora María Teresa Giannicelli, quien disertará sobre el programa de minimización de riesgos por exposición a arsénico en agua de consumo. La doctora Giannicelli pertenece a la Coordinación de Políticas Socioambientales del Ministerio de Salud de la Nación. Doctora, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Vamos a presentar un poco cómo son, digamos, cuál es el fundamento para la normativa que tenemos nosotros actualmente en nuestro país y en lo que se basa fundamentalmente en las recomendaciones de la OMS y por qué a esta altura, digamos, estamos todavía cuestionándonos cuáles son los valores de arsénico en agua de bebida que podemos aceptar o podemos validar hasta el momento. Bueno, vamos a hacer muy rápido en función del tiempo. Esto ya sabemos, digamos, que el agua es esencial para la vida y para las personas, todas las personas deben disponer de un suministro satisfactorio, suficiente, inocuo y accesible. Y el agua de bebida, según definen las guías de la Organización Mundial de la Salud, no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante toda la vida, teniendo en cuenta las sensibilidades presentadas por las personas en las distintas etapas de la vida. En sus guías, la Organización Mundial de la Salud describen los requisitos mínimos razonables que constituyen las prácticas seguras para proteger la salud de los consumidores y proporcionan una base científica que pueden utilizar las autoridades nacionales como punto de referencia para desarrollar sus políticas públicas, lo que también hace hincapié y enfatiza en que cada país o cada región o cada localidad debe, digamos, realizar todo el esfuerzo posible para lograr las mejores condiciones. ¿Cómo toma los valores de referencia? Bueno, un valor de referencia, es la concentración de un componente que no va a ocasionar riesgo para la salud superior al tolerable cuando se consume durante toda la vida. Los valores de referencia de algunos contaminantes químicos se fijan de modo que protejan también a los subgrupos de las poblaciones más vulnerables. El patrón que emplea las guías en la Organización Mundial de la Salud en sus guías para la calidad de agua de bebida son los ABAD, que se refiere a los años de vida ajustados en función de la discapacidad que ocasiona la enfermedad. Corresponde a la suma de los años de vida perdidos por muerte prematura y a los años de vida saludable perdidos por padecer un estado de salud subóptimo, es decir, años de vida perdidos por una discapacidad que se van normalizando por medio de ponderaciones asociadas a la gravedad del evento en cuestión. Un nivel de riesgo de referencia va a permitir
la comparación frente a diferentes enfermedades relacionadas con el agua y a la adopción de un enfoque coherente para tratar el factor de peligro. El nivel de riesgo de referencia, digamos, aceptado en general es de 1 por 10 a la menos 6 años de vida ajustados en función de la discapacidad, o sea, de los ABAD, por persona y por año, lo que equivale aproximadamente a un riesgo adicional vitalicio de cáncer, de un caso de cáncer adicional por cada 100.000 personas que ingieren durante toda la vida el agua de bebida que contiene la concentración de referencia de la sustancia. Con respecto al método de cálculo del valor de referencia para el arsénico, dice la Organización Mundial de la Salud en sus guías que dada la incertidumbre significativa en torno a la evaluación de riesgo relativo a la capacidad cancerígena del arsénico y al límite práctico de cuantificación, digamos, a nivel internacional en el orden de los 10 microgramos por litro y las dificultades prácticas para eliminar el arsénico del agua de consumo, mantiene, hasta que se mejoren las condiciones enumeradas recientemente, el valor de referencia de 10 microgramos por litro, basándose, como ya se dijo en las presentaciones anteriores, en su capacidad cancerígena para el ser humano. Y lo designa como un valor provisional debido a la existencia de incertidumbre científica. Entonces, este es el valor, como ya se dijo anteriormente, 6 casos, un exceso de 6 casos por contraer cáncer de piel no melanoma por 10.000 habitantes. Nosotros, digamos, tenemos como norma para regir las concentraciones de los contaminantes o microbiológicas en los alimentos y en la bebida, el Código Alimentario Argentino, que es el conjunto de disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial, que fue puesto vigencia por una ley en el año una ley, el número 18.284, en el año 71. Y tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la población y la buena fe de las transacciones comerciales. Luego, por un decreto en el año 94, se establece la creación del Sistema Nacional de Control de Alimentos con el objetivo de asegurar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino. En el año 99 se crea la CONAL, la Comisión Nacional de Alimentos, que va a ser la encargada de las tareas de asesoramiento, apoyo y seguimiento al Sistema Nacional de Control de Alimentos. En el acta número 63 y número 64 de la CONAL, en el año 2004 y 2005 respectivamente, se acuerda modificar los artículos 982 y 983 del Código Alimentario, donde se establecen los niveles máximos aceptables de arsénico para el agua de consumo humano, en consonancia con los valores establecidos en las guías de calidad de agua potable de la Organización Mundial de la Salud del 2004. En el año 2007, mediante una resolución conjunta entre la Secretaría del Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el año dos resoluciones, 68 y 196, dice que para aquellas regiones del país con alto contenido de arsénico se establece un plazo de 5 años para adecuarse al valor recomendado por la OMS. Cabe aclarar que este valor, digamos, esta adecuación y esta normativa corresponde al agua de bebida suministrada, digamos, al agua de red. No incluye acá ni el agua de mesa ni el agua mineral. En el año 2012 se prorroga ese plazo de 5 años previsto para alcanzar el valor de recomendación de la Organización Mundial de la Salud y dice hasta tanto contar con estudios de hidroarsenicismo y saneamiento básico en la República Argentina, estudios básicos para el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas. En ese año, digamos, en vista que no se habían producido modificaciones en los prestadores de servicios y que los estudios anteriores que habían a nivel del país decían que con los estudios que había, con los datos que teníamos a nivel nacional, no se podía decir, digamos, cuál era la situación real con respecto al acre y al arsénico, digamos, al consumo de arsénico a través de la red. Bueno, se firma esa resolución, que es la que nos trae, digamos, a la situación en la que estamos ahora. El Código Alimentario también dice que, lo que decían recién cuando en la primera exposición respecto de la normativa y el cumplimiento del país federal, dice que la autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario. Bueno, eso también es un problema, digamos, porque cada, digamos, provincia puede tener distintos criterios o distintas prioridades en cuanto a la salud pública y puede llevar a adoptar distintos valores. Bueno, en función de esta normativa, digamos, de esta resolución, es que se plantea entre la Secretaría de Recursos Hídricos y el Ministerio de Salud de la Nación
elaborar los términos de referencia del protocolo de investigación que nos imponía esta resolución para poder dar, hacer el estudio y poder dar un marco para el Código Alimentario. El objetivo general de este estudio es realizar una evaluación epidemiológica del impacto sanitario del consumo de aguas arsenicales en poblaciones de todo el país, con el fin de dar una mejor fundamentación a la definición de los tenores de arsénico en agua de bebida aceptables por el Código Alimentario. Es importante aclarar, que esta situación es lo que se firmó, son las resoluciones, que nuestras políticas públicas decidieron por distintos motivos, y entonces, hasta tanto y en cuanto esto no se haga, no hay, la regulación dice que no se modifican los valores y seguimos, ese es el stand-by, el justificativo por el cual el Código Alimentario argentino sigue figurando el valor de 50 microgramos por litro. El alcance del estudio es realizar un diagnóstico de la situación actual de los servicios de agua y saneamiento en las provincias de la Argentina, a donde se han detectado niveles de arsénico significativos, y elaborar un mapa de riesgo por consumo de agua de bebida suministrada por red con diferentes concentraciones de arsénico. Con respecto a los objetivos específicos, es elaborar un mapa de riesgo de exposición por consumo de agua de bebida que incumplir el Código Alimentario con distintos valores, menor de 10, entre 10 y 50 y mayor a 50, estimar los niveles históricos de exposición en agua de bebida de la población residente en las diferentes localidades con niveles de arsénico superiores a 10, determinar la población expuesta en agua de bebida entre 10 y 50 y determinar la población expuesta en niveles de arsénico en agua de bebida superior a 50. Recuerden que siempre estoy hablando del agua de red, del agua provista por red. Con estos datos, de exposición de arsénico, realizar un análisis de la ocurrencia de cáncer asociado al consumo de agua con diferentes niveles de arsénico y realizar un análisis de mortalidad por cáncer asociado al consumo de agua con diferentes niveles de arsénico. Estos son directamente para los cánceres relacionados, con el arsénico, ¿no? Bueno, tiene 5 componentes el estudio. Un componente que es el diagnóstico de situación actual de los servicios de saneamiento y de cobertura de servicios de agua y de cloacas. Un segundo componente es que, es relevar tiene que ver con la presentación que hicieron Valentina y Micaela, respecto de relevar la necesidad, de cuál es la capacidad que tienen los laboratorios oficiales o con los que trabajan los distintos organismos, provinciales para poder medir los niveles de arsénico, y poder formar una red nacional de laboratorios con capacidad para el análisis. Un componente 3, que es el mapa de riesgo arsenical para la población cubierta por servicios de agua potable. El cuarto componente, estudio epidemiológico de muerte y mortalidad por cánceres asociados a la exposición de arsénico a través del agua de bebida. Y el componente 5, el estudio de enfermedades por agentes biológicos de origen hídrico en poblaciones que carecen de servicios sanitarios. Se agrupó las provincias en 3 regiones, las provincias del norte, las provincias del centro-sur y Buenos Aires. Son 18 provincias las que van a participar, que tienen alguna localidad que firmaron los términos de referencia, que tienen alguna localidad con niveles elevados de arsénico. La fuente de información van a ser los prestadores de los organismos de política sectorial, organismos de recursos hídricos provinciales, entes reguladores, las direcciones de estadística provincial, la dirección de epidemiología provincial, la ADEIS, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, los datos poblacionales a través del INDEC, y en las provincias donde se tenga registro de base poblacional relacionados con la morbilidad por cáncer, que no hay en todas las provincias, te van a tomar esos registros. Quiero aclarar que este protocolo también fue elaborado con la colaboración del Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Epidemiología. En función a los resultados de los datos obtenidos del presente estudio y luego del análisis de los mismos, se va a elaborar un informe que va a ser de utilidad para ponderar el riesgo aceptable en relación a la concentración de arsénico en el agua de consumo a definirse. Bueno, eso es todo.